y 40, del 41 al 44. Amén. Amén. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amado Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, Rey. Amén, Señor. Porque tu palabra nos muestra la verdad, Señor. Nos muestra la realidad, Padre. Nuestra realidad espiritual, Señor. Gracias, Padre, por dejar tu palabra, Señor. Gracias por enviar tu Espíritu Santo que nos revela tu palabra, Padre. Yo te ruego que en esta mañana, Señor, seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, hablándome a mí, Padre, impactándonos con tu verdad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Esta historia es muy conocida, pues, hermano. El problema es que mucha gente este texto lo saca de contexto. Que la verdad que cuando nosotros leímos la palabra tenemos que tener claro cuál es el contexto de esta palabra para poder ver qué vamos a decir y para poder entenderla, en realidad, qué es lo que quiso decir el que escribió la palabra, el autor original, digamos. Porque es fácil sacar un texto, hermano, y ponerse a predicar y decir lo que yo quiero decir en realidad el texto, y no lo que en realidad quiere decir este texto. Y hemos escuchado mucho de este texto, de cómo debemos ofrendar, ¿cierto? De cómo debemos dar al Señor. Y es una realidad que debemos dar al Señor. Y debemos dar todo. Esa es una verdad. Y este texto lo muestra cómo esta viuda, hermano, si nosotros hubiésemos vivido en Israel en ese tiempo, hermano, entenderíamos lo que es ser viuda en el pueblo de Israel. Ser viuda es estar en un estado de necesidad total. Y aquí estaba Jesús, hermano, mirando cómo actuaba la gente, cómo actuaban los grandes líderes de la religión judía, hermanos. Y esta viuda echó 2 monedas. Y esas 2 monedas, hermanos, yo creo que eran como 2 monedas de 10 pesos hoy día. Es decir, con esas monedas tú no alcanzabas a comprar absolutamente nada. Pero esta historia, hermano, nos muestra muchas cosas. Y una de las primeras cosas que nos muestra, hermano, es que nos equivocamos a veces y omitimos prejuicios con respecto a las personas. Como por ejemplo cuando el profeta Elí vio a Ana orando, ¿cierto? Él emitió un prejuicio, siendo que debería ser un hombre con un muy buen juicio, ¿cierto? Él emitió un prejuicio y dijo: oye, tú estabas ebria. ¿Y qué le dijo a Ana? Le dijo: no, yo estaba orando, pero estaba orando en mi corazón. Amén. Entonces nosotros a veces vemos las cosas y no las vemos como las ve Dios. Porque yo te aseguro, hermano, que en medio de tanta riqueza en el pueblo de Israel, esta viuda era insignificante. No era nada. A nadie le importaba. Pero a Dios sí le importaba. Y es por eso que Jesús pone la mirada en ella,
y la pone en el centro, de cierta forma, para que aprendamos a mirar como Él mira. Porque nosotros a veces menospreciamos a las personas Amén. y no sabemos cómo es su corazón, cómo está su corazón con respecto a Dios. Muchas veces nosotros vemos a alguien y emitimos un juicio. Y obviamente va a ser equivocado, porque no le conocemos. ¿Cómo crees tú que era la vida de esta viuda? Si una mujer que está demostrando que dio todo, hermanos. ¿Crees tú que era una mujer común y corriente? Yo creo que no. Yo creo que era una mujer que entendía quién era Dios. Y por eso ella dio todo lo que tenía. Y todo lo que tenía significaba pasar hambre a lo mejor. Entonces a veces, hermano, el hombre pasa por alto lo que Dios ve. Amén. Entonces esa es una gran enseñanza, hermano, para poder entender y ver las cosas como Dios las ve. Amén. ¿Qué creen ustedes que pensaban los discípulos, hermano? Porque en este texto es muy importante tener en cuenta a los discípulos, porque estas palabras son de Jesús a los discípulos. Él les dijo, vengan, vean, miren. Esto es importante lo que van a ver aquí. ¿Ustedes creen que para los discípulos era importante ver a una mujer echar 2 monedas de 10 pesos? No, porque ellos habían sido enseñados por los fariseos y tenían la mirada puesta en otras cosas que no tienen importancia, hermanos. Amén. Jesús vio, hermano, lo que nadie vio. Para todos, esta viuda pasó desapercibida, hermanos, pero para Jesús no. Él vio el humilde regalo de una viuda pobre, hermanos. Y este fue el regalo que Jesús consideró digno de mencionar. Amén. Este fue el regalo que los discípulos deberían haber tenido en cuenta. Pero para ellos, hermanos, esta fue la ofrenda más grande para Dios. Pero para el hombre es insignificante. Porque Dios mira la actitud de nuestro corazón, Amén. no la cantidad, hermanos. Quizás los demás hicieron mucho ruido, hermanos, al llenar los recipientes con su dinero, con sus monedas, quizás cuántas monedas. Pero las monedas de la viuda, hermano, esas fueron las que se oyeron en el cielo. Esas fueron las que el Señor Jesucristo dijo, esto es digno de exaltar, porque está reconociendo a Dios como su todo. Amén. Es como la historia de David, hermanos, cuando el profeta Samuel llega donde el padre de David, y el padre de David estaba convencido que el rey iba a ser su hijo mayor, el cual era fuerte, tenía dotes de guerrero, pues, hermano. Pero jamás se le pasó por la mente, hermano, que podía ser David, quien era un simple pastor, un insignificante pastor. Y esto es lo maravilloso de Dios, hermano, que lo que para el hombre es insignificante, Dios toma eso insignificante y lo vuelve importante. Amén. ¿Cuál es el rey más importante aparte de Jesús, obviamente? David. David, porque David adoraba a Dios, porque dice la palabra que él tenía el corazón conforme al de Dios. Es decir, él pensaba, él amaba como Dios. Yo me imagino a él como rey, un hombre sencillo, hermanos.
Un hombre que no le importaba mucho lo que opinaban los demás, por eso él hasta se desnudaba para bailarle a Dios, lo cual era indigno para algunos de la nobleza. Amén. Pero a él no le importaba la opinión de los demás, le importaba la opinión de Dios. Entonces fue escogido el pequeño David, ese que cuidaba las ovejas. Un pastor, hermano, algo insignificante. Entonces debemos mirar con los ojos que Dios mira las cosas, hermano. Entender realmente, tener discernimiento en cuanto a cómo vemos las cosas, cómo juzgamos las cosas. Esta historia igual es similar a aquella que habla de alguien que adoraba al Señor con todo su corazón, pero su voz era horrible. Pero el Señor no mira el sonido de su voz, sino la actitud del corazón con la que adoraba. Muchas veces nosotros podemos cantarle con una gran voz a Dios, pero muchas veces este corazón está lejos de Él. Amén. Y Dios lo que busca es que nuestro corazón esté afinado con Él. Así es. Amén. Esta es como la historia, hermano, de aquella mujer que derramó sus lágrimas y un perfume carísimo a los pies de Jesús. ¿Y qué dijo el fariseo que estaba ahí? Porque estaban en la casa de un fariseo, en la casa de Simón. ¿Qué dijo? ¿Y qué está haciendo esta pecadora? Esa pecadora, hermanos, para Jesús era importante. Amén. Porque ella hizo lo que nadie hizo en esa casa. Lavó los pies de Jesús con sus propias lágrimas. Entonces, y así pasa la vida, hermano, del ser humano, viendo las cosas como no corresponde, dándole importancia a las cosas que no la tienen. Amén. De seguro esta viuda para nadie era importante, hermano. Pasaba desapercibida entre toda la gente. Pero para Dios era alguien importante. Alguien que hacía la diferencia. Amén. Ella había dado más que todos los que estaban ahí, según las matemáticas de Dios. Dios tiene otras matemáticas, hermano. Amén. No es como aquel que dice, con platita se compran huevos. A veces tú compras huevos sin platita en Dios. Sin tener nada, Él te puede dar todo. Amén. Así es. Si tú le adoras como Él merece ser adorado. Si tu corazón está alineado con el de Dios. Allí había muchos ricos, hermanos, y echaban mucho dinero. ¿Recuerdan el consejo de Santiago? Que no debemos hacer distinción de personas. Pero dime la verdad, ¿hay iglesias donde hacen distinción de personas, no? Sí, hermano. Hay iglesias donde a los ricos los tratan bien y a los pobres insignificantes no los toman ni en cuenta. Esto es lo que nos está enseñando Jesús, hermano. A valorar a las personas no por lo que tengan, Amén. sino porque cómo está su corazón con Dios. Grandes cantidades daban los ricos, pues, pero ellos seguían siendo ricos. Es decir, ellos daban de lo que sobraba, hermano. Amén. Y la viuda capaz que ese día haya sido el único que tenía, hermano, y que iba a llegar a comer a casa. Lo que hizo la viuda, hermano, fue un verdadero sacrificio. Y eso es lo que busca Dios.
No que tú des de lo que sobra, hermano, porque no tiene ningún sentido. Eso que te duela dar, como dicen los católicos. Entonces, en cierto sentido, tienen razón en eso, hermano. Dar algo importante. Y quiero aclarar, hermano, que esta historia no tiene nada que ver con el comunismo. Porque el comunismo se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Y el cristianismo se trata de que el rico entiende y cree en Dios y le da voluntariamente a los pobres. Totalmente distinto. Amén. Totalmente distinto, hermano. Porque muchos, hermanos, como Jesús habló mucho, hermano, de los pobres y de los ricos, habló mucho. Hacen a Jesús comunista. Sino que el comunismo, hermano, es un mero pensamiento. Nunca ha dado resultado en ningún lado. Y no es que yo sea de derecha, hermano, porque es la misma historia. Por el lado que tú te vayas. La única fórmula que da resultados es rendirse a Dios. Amén. Estoy hablando de resultados verdaderos, hermano. Estoy hablando de cambios de corazón, cambios de vida reales. Porque el único que te puede quitar la pobreza es Cristo Jesús. Amén. Dime tú, entre medio de todos aquellos ricos, los fariseos, los escribas, ¿quién era el rico realmente? ¿La viuda o ellos? La verdadera millonaria, hermanos, era la viuda para Dios. Amén. Ella sí que dio plata, tiene que haber dicho Dios. ¿Te fijas que el cristianismo, hermano, si tú no lo entiendes, te puedes volver loco? Si el Espíritu Santo no te da un equilibrio, porque es algo totalmente diferente a todo lo que nos han enseñado, Amén. a todo lo que hemos vivido, hermano. Cuando Cristo se revela en nuestras vidas, tú te das cuenta que el cristianismo es contrario a la vida que teníamos y a la vida que tiene la gran mayoría del mundo. Amén. Por eso, cuando llegó Jesús, cuando llegó Juan, llegaron aquí arrepentidos. Es decir, oye, dejen de jugar con el mundo y vuélvanse a Dios. Pero vuélvanse a Dios. Aquí Jesús, hermano, nos demuestra que Dios se evalúa totalmente diferente a como tú y yo evaluamos. Quizás cuántos dijeron de nosotros, hermanos, ¿qué va a servir este? ¿Qué se va a salvar este? Así como toma, así como es. ¿Sabes cuántas veces estuvimos aquí en la iglesia, hermano? Y nosotros mismos hemos emitido perjuicio con respecto a algunas personas, pensando así. Pero el verdadero cristiano no es así. Amén. El verdadero cristiano, hermano, tiene benignidad en el corazón. Uno de los dones del Espíritu Santo es la benignidad en nosotros. Y creemos en todas las personas que Dios las puede usar, hasta la más insignificante. Cosas que no hacían los fariseos. Cosas que no hacían los maestros de ese tiempo, hermano. Debemos entender, hermano, que el que sostiene al Hijo de Dios es Dios. Pero también debemos entender que Dios tiene a personas para usarlas y ayudar a otras. Amén. ¿Cuál es el gran tema de este texto? Ese, hermano. ¿Tú puedes recordar cómo llegaste aquí? Amén. Con la pobreza que llegamos. Una pobreza total. Total, hermanos. Endeudados hasta las patas. Enfermos.
pobres. Y mira cómo Dios nos tiene. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es bueno. Porque Así Dios es. es misericordioso. No es por algo que tú hayas hecho. Amén. No es por algo que yo haya hecho. Así Es por algo que Jesús hizo en la cruz. es. Amén. Él te sacó de la miseria. Él te sacó de la pobreza. Pero no para jactarnos. No para olvidarnos de que hay pobres. Porque Amén. Dios se preocupa de los pobres. Y sustenta a los pobres. Amén. Así es, Señor. Muchas veces yo estaba en mi casa, me había gastado todo el dinero tomando y no teníamos qué comer. Y la iglesia se hizo presente y nos llevaba comida. Amén. Gracias. ¿Qué tiempos aquellos? Para mí, tiempos de oscuridad, en donde no entendía nada, en donde no creía en nadie, solo en mí. Todo eso porque el pecado te lleva a la pobreza. Pero a veces no es el pecado, hermano. A veces la fe. A veces nuestra fe es probada. Amén. En ese tiempo de seguro la fe de mi esposa estaba siendo probada. No la mía, porque yo en ese tiempo ni siquiera creía, ¿no? Y te digo una cosa, Dios fue fiel porque desde que ella empezó a ir a la iglesia nunca nos faltó algo. Pero cuando no estábamos en la iglesia, todos los días nos faltaba algo. Y ella tenía que andarme consiguiendo, avergonzado. Dios ha sido bueno. Amén. Así es. Dios rompió todas las maldiciones en nuestras vidas Amén, Señor. y nos puso en su mesa. Y en su mesa nunca falta nada. Amén, Señor. Yo estoy seguro que esta viuda, hermano, no faltó que la ayudó. Así como a la viuda de Sarepta, cuando fue Elías, esa viuda estaba dispuesta a morir, hermanos. Ella le quedaba un poquito de harina, un poquito de aceite para hacer su última comida y luego morir con su hijo. Pero esta viuda tenía fe. Y lo más chistoso de esto, hermano, que esa viuda no era israelita. Como dice la palabra, era de Sarepta. Otro pueblo, hermano. Y esa viuda le creyó a Elías. Creyó que él era un hombre de Dios. Elías le pidió que le hiciera un pan, ¿cierto? Que le cocinara y ella le cocinó. Dame a mí primero, le dijo Elías. Porque Dios siempre es primero, hermano. Y Elías representa a Dios. Amén. Y dice la palabra que después no le faltó nunca más. Dice la harina de la tinaja nunca, o sea, no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Bendito sea el Señor. Dios provee a sus hijos, Así siempre, hermano. Nunca los deja a la deriva. Sí, prueba tu fe, pero no va a poner nunca más peso del que tú puedes soportar. Amén. Esta viuda del templo, hermano, dio su último medio de subsistencia. Pero esto no significa, hermano, que la viuda salió del templo desamparada, se fue a casa y murió de hambre. Porque yo creo, hermanos, que ni por muy corrupto que esté el sistema religioso, siempre hay gente de Dios. Siempre hay un remanente. Siempre queda alguien que hace la pega que hay que hacer. Amén. Porque, hermanos, así como Dios llevó a nuestros hogares a sustentarnos, nosotros ahora deberíamos ir a otros hogares a sustentar a aquellos que no tienen nada.
Y a veces esos que no tienen nada están en medio de nosotros. Y muchas veces por vergüenza no, obviamente no te lo van a decir. Pero debemos pedir guía del Espíritu Santo, hermano, para poder ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Amén, Señor. Sí. Si Dios no nos llamó, hermano, para que nosotros nos hagamos ricos y ahora vivamos felices, porque a nosotros ya no nos falta nada. Lo que debemos ir a aquellos que no tienen nada. Amén. ¿Sustenta Dios a sus hijos? Sí, por medio de sus hijos. Amén. Dice Mateo 6, hermanos. ¿Quién es el que sustenta nuestro hogar, hermanos? Señor. ¿Qué dice el mundo cuando tú le preguntas, ¿quién sustenta tu hogar? El del cristiano lo sustenta a Dios Amén. por medio de la fe en su Hijo. Dice Mateo 6, del 25 al 30, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Ahora, esto lo entendemos. La pregunta, ¿permanecemos viviendo así? Creyendo que Dios es el que nos sustenta. Amén. Tú dirás, pero por medio de nuestros trabajos. Claro. Sí. Pero, ¿quién te da la salud para estar en ese trabajo? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da la inteligencia para trabajar? Él la da. Así es, amén. De Él. Hermanos, ¿saben que cuando yo entré a la iglesia, ni pescaba los computadores? Mi hermano tenía un computador. Jamás, hermano, jamás me metí en un computador de él. Hasta que entré a la iglesia. Y le regalaron un computador a la Dani, me acuerdo. En realidad el regalo parece que fue para mí, hermano. Porque ese computador, hermanos, yo mismo lo eché a perder. Y lo quise arreglar, y recuerdo que unos hermanos me lo arreglaron, Carlitos no con el hijo de la hermana que vivía por aquí, no me acuerdo, era uno alto. Ellos lo formatearon y no me gustó como quedó. Yo era perfeccionista. Y dije, yo voy a aprender. Y aprendí. Pero ¿saben qué? Yo descubrí que no era para que yo me hiciera rico formateando, sino que era para que yo pusiera eso al servicio de la iglesia. Y así empecé a grabar películas, a grabar canciones para la iglesia, hermano. Y así empezó a crecer, digamos, el deseo de aprender en la computación.
Pero ese deseo siempre ha sido, hermano, para estar al servicio de la iglesia. Amén. No para que yo me haga rico. Yo arreglo los computadores de los hermanos. Si los hermanos quieren pagarme, bueno, pero si no, una bendición. Amén. Porque el Señor todo lo que nos ha dado, hermanos, es para ponerlo al servicio de los demás. Amén. Así es. Amén. Hay gente que no tiene para pagar para un formateo. Te digo de verdad, yo en ese tiempo no tenía. Pero Dios envió a esos hermanos y me lo formatearon. Amén. Entonces, todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, todo lo que Él ha proveído en nuestras vidas, tiene un sentido, tiene un objetivo que tiene que ver con el reino de Dios, que Amén. tiene que ver con los pobres, con los necesitados de este mundo. No conocemos los detalles, hermanos, cuál fue el futuro de esta viuda en particular, no lo sabemos. Pero hay más probabilidades, según la historia, de que haya seguido viviendo bien por ser hija del rey, a que haya muerto. Ahora, también existe la posibilidad de que haya muerto, Amén. porque la gente del templo no hizo lo que tenía que hacer. ¿Y por qué no hizo lo que tenían que hacer? Porque no se preocupaban de los pobres. Díganme ustedes, ¿cuál es el sentir de Dios con los pobres? ¿Cuál es el sentido de ser cristiano, hermanos, si no nos preocupamos por los más necesitados? Por aquellos que están desvalidos. ¿Le da lo mismo a Jesús los pobres? ¿Le da lo mismo a Jesús que la iglesia no tenga ni un cuidado con los pobres? No le da lo mismo. Acompáñame a Mateo 25. Ahora tú puedes decir, bueno, ya nos vamos a preocupar de los pobres. ¿Dónde están? ¿A dónde voy, hermano Héctor? Mira alrededor nomás, hermano. Porque primero esto tiene que partir por casa. ¿Qué saco con ir a ayudar a alguien allá, no sé, a otra ciudad? Y resulta que tengo familia que está viviendo en la pobreza. ¿No será que Dios me llamó para que seamos luz en medio de nuestras familias también? Amén. O primeramente en medio de nuestras familias. ¿Dónde fue Jesús primero? A los suyos. Amén. Pero pasa esto, a los suyos vino, Claro. pero no le recibieron. Bueno, seguimos. Amén. O Jesús se quedó ahí, Pablo se quedó allí, cuando sus hermanos lo único que querían era matarlo. No, fue a los gentiles. Amén. Pero debemos partir con los nuestros, porque es ridículo, hermano. Ridículo que tú te preocupes de otra casa cuando tu casa se está cayendo. Amén. Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
lo hicisteis. ¿Te fijas que Dios tiene cuidado de los pobres, de los necesitados? Amén. No es algo que podamos ignorar como cristianos. Así es. Mira lo que dice Santiago, hermanos. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hoy en día, hermano, estamos en una decadencia de amor en donde los hijos no se preocupan por sus padres. Los viejitos están solos en sus hogares. Recuerdo a mi abuelo, hermano. Sus hijos no hicieron caso. Se olvidaron. Y ese viejito, hermano, Dios lo usó para sustentar a sus hijos, a sus nietos, bisnietos. Hoy la casa llena de gente. ¿Recuerdan el rico y Lázaro? Ese rico que al pobre Lázaro no le tiraba ni una miga de pan. ¿Por qué Jesús le mostró esto a los discípulos? Tú no puedes agarrar el texto y decir, no, hay que dar, hay que dar, hay que dar. ¿Por qué Jesús le mostró esto a los discípulos? Que iban a ser los líderes del cristianismo, hermanos. Porque los líderes de ese tiempo, hermanos, todos se lo guardaban para ellos. Y no estaban ni ahí con que la gente se estuviera muriendo, hermano, eran capaces de robarle hasta los últimos 10 pesos. Porque no entendían el sentido de ser un hijo de Dios. Para ellos ser un hijo de Dios es un beneficio propio, personal, individual. Pero el verdadero hijo de Dios sabe que Dios lo escogió porque Dios quiere mostrar su gloria por medio de nosotros. Amén. ¿Por qué la gente blasfema al pueblo de Dios? Por culpa de los mismos hijos de Dios. Así es. Que dicen ser hijos, pero en realidad no lo son. Y esta es una gran revelación, hermanos. Darte cuenta que todo un sistema religioso impuesto por años estaba corrupto. Entonces Jesús lo que le quiere mostrar a los discípulos: no sean así ustedes. Amén. Preocúpense de los pobres, preocúpense de los necesitados. No solo para quitarle, no solo para pedirle, sino que también para darle. A veces en la iglesia, hermano, hay gente que no tiene nada y nadie se preocupa. Nadie es capaz de darle una miga de pan. ¿Tú puedes entender en tu mente un cristiano así? No, ¿verdad? Hermano, el alcance de la pobreza es extenso y devastador. Y el pueblo de Dios, hermano, no puede ser indiferente a eso. Amén. Mira lo que dice el libro de Jeremías, hermanos. Porque este pueblo, hermano, Israel, estaba preocupado de cualquier cosa menos de los pobres, menos de los necesitados. Y dime tú, hermano, ¿cómo era Israel antes de que Dios lo escogiera? Pobre. Esclavo. Eran esclavos.
Eran pobres, es decir, si quería el amo le daba, y si no, no. Vivían siendo golpeados, vivían siendo humillados. Pero ahora eran la casta, eran los grandes hijos de Dios, y se habían olvidado de dónde Dios los había sacado. Es lo típico que le pasa al hombre que se mete a una religión y Dios no lo ha tocado. Amén. Porque, hermano, tú puedes estar en la iglesia y tú puedes seguir siendo el centro de tu vida. Pero cuando Dios realmente ha obrado en nuestras vidas, el centro no es el hombre. No soy yo el centro, es Dios el centro de mi vida. Amén. Y Dios, hermano, dice que tú y yo debemos tener cuidado de los pobres. Ya se me olvidó el texto, hermano. Jeremías 22, del 1 al 16. Vamos a leer harta palabra, hermano. Tengan paciencia, por favor. Porque es muy importante que esto no solo lo oyamos, sino que lo pongamos en práctica. Dice, esta es una profecía de Jeremías en contra de los reyes de Judá, hermanos. ¿Por qué? Porque los reyes de Judá hacían puras tonteras. Dice, así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque sí, efectivamente obedeceréis esta palabra. Los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Es decir, hermano, el cristianismo, el ser hijo de Dios, no es solo para la élite de la religión. Es para los reyes, para los criados y para el pueblo. Amén. Es decir, para todos. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá. Como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y mucha gente pasarán junto a esta ciudad y dirán, cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoléis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació, porque así ha dicho Jehová acerca de Salum. Ese era el rey de ese tiempo, hermano. Hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más a esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y las cubre de cedro y la pinta de berbillón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y vivió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. La media para de carro, hermano, al rey de ese tiempo.
Porque Josías, hermano, fue un buen rey, pero el hijo era tal cual los líderes judíos que vivían en el tiempo que vino Jesús. Claro, edificó su casa, sus templos, pero se olvidó del pueblo. Qué historia más parecida a otras historias, ¿cierto? Pero así es el corazón humano, cuando Dios no habita en ellos. Y así estaba este pueblo, hermanos, en manos de hombres corruptos. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué? ¿Por qué gente sin temor a Dios, hermano? Estaba liderando en ese tiempo al pueblo judío. Y es por eso que tuvo que venir Jesús. Porque finalmente todos los reyes se corrompieron, hermano. A una, como dice Romanos 3, todos a una se hicieron inútiles. Inútiles, ¿por qué inútiles? Porque Dios cuando nos llama quiere que seamos útiles para su obra aquí en la tierra. Amén. No nos llama simplemente, hermano, para que nos llenemos de bendiciones y nos olvidemos de los demás. Amén. Despertar al cristianismo, hermano, es despertar al amor por los demás. Preocuparte por la necesidad de los otros. Hermano, pero ¿es tan así que Jesús quería mostrar eso? Lee Marcos 12, 38 al 40, por favor, que son los textos antes, que están antes de que la viuda eche esas moneditas. Y les decían su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta palabra, hermano, es una exhortación a los discípulos de Jesús. Es un llamado a preocuparte por aquellos que dan como deben dar. Y no simplemente decir, qué hermoso lo que hizo la viuda. Fue hermoso lo que hizo la viuda, hermano. Pero esa viuda necesitaba ayuda. Amén. Necesitaba que alguien se acercara y le dijera, ¿sabe? Dios me ha bendecido. Y en agradecimiento a eso, yo te voy a dar a ti. Amén. Yo me voy a hacer cargo de ti. Porque la viuda, hermano, vivía dependiendo del templo. Por eso ella dio todo. Pero los líderes, los fariseos y escribas, no hacían caso de esto. Y eso es lo que le está mostrando Jesús a los futuros líderes cristianos. Esta es una exhortación, hermano, más que todo para los líderes cristianos, para nosotros. Amén. Hermano Héctor, pastor Héctor, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás ayudando a los necesitados? ¿Te has preocupado por aquellos que no tienen padres, por ejemplo? Hoy en día hay muchas familias, hermano, y por eso la mujer se ha levantado. Porque hay muchas familias donde el hombre deja botada a la mujer con sus hijos. Amén. ¿Y qué debe ser la iglesia? Lo que hizo con nosotros. Amén. Ayudarnos.
ser la mano de Dios. Ser un instrumento de Dios en medio de tanta oscuridad. Porque si antes, hermano, los papás dejaran a los hijos, hoy en día eso está pero desbordado. Conversa nomás con la mayoría de las mujeres, hermano. La mayoría de las mujeres están solas criando a sus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque hay muchos papitos corazón que no tienen temor de Dios. ¿Qué van a tener temor de Dios si no conocen su palabra? Amén. Para eso está la iglesia. Para restaurar los hogares. Para quitar la pobreza de los hogares. Y traer la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No para hacernos ricos. Bueno, algunos sí, hermano. Amén. Algunos son llamados a ser ricos para que les dé trabajo a los pobres. Así es. Si no es malo ser rico, hermano, el problema no está en el dinero. El problema está en el corazón del hombre. El problema del liderazgo judío, hermano, era su corazón. Porque su corazón, hermano, era un corazón egoísta, Amén. egocéntrico. Ellos eran los importantes. ¿Y por qué mataron a Jesús? Porque Jesús le dijo, no, ustedes no son importantes. Yo soy el importante. Amén. Pero ¿por qué eres tú, Jesús? Porque yo sí amo de verdad. Porque yo sí voy a sacrificar mi vida por mi pueblo. Un líder, hermano, un pastor que no se sacrifica por sus ovejas, que no está ni ahí cuando venga el lobo, no es pastor. Amén. No es un hijo de Dios. Somos llamados a vivir en el sacrificio, no a vivir en la comodidad, en el lujo. Somos llamados a destinar nuestro tiempo a Dios. Eso significa darle tiempo a otros, a aquellos que nadie pesca. Porque esa gente, hermano, que es pobre, que es necesitada, nadie la toma en cuenta. A menos que hayan elecciones, hermanos. Como iglesia tenemos la responsabilidad de preocuparnos de aquellos que han sido ignorados, aquellos que han sido votados por la sociedad. Porque hay posibilidades de que se conviertan en cristianismo, hermano. Amén. Porque dice la palabra que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, la escoria de este mundo. Estos hombres devoraban las casas de las viudas, no les dejaban nada. ¿Eran hombres de Dios? No. Y dime tú, si aplicamos este texto hoy día, ¿cómo está la iglesia hoy día? ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuántos pastores no buscan solo el dinero de las personas y jamás ayudar a la persona? Por eso buscan llenar las iglesias, hermano. Yo no busco llenar iglesias. Nosotros buscamos agradar a Dios. Amén. Claro, estrategias, estudios para atraer más gente. ¿Para qué? Para que la ofrenda, el diezmo, sea gigante. Y ahí están felices los pastores. Ahí andan contentos. Porque su Dios es el dinero. Muchos pastores están sirviendo a Dios, pero su corazón está siendo engañado porque en realidad sirven al dinero. Amén. Claro, pues, se ríe la gente cuando ven a un pastor en tremendos jeeps, pues, hermano, tremendos autos.
Dime tú, ¿se preocuparán de los pobres? No ha cambiado mucho el tema, parece. Hoy los líderes religiosos, hermanos, y los de aquella época, en vez de ayudar a las viudas necesitadas, se contentaban con robarle su dinero y su herencia. Nosotros te vamos a sostener, no te preocupes, pero tienes que ofrendar tu terreno y nosotros nos haremos cargo de ti. El problema es que sí, las viudas creían, porque creían en Dios. El problema es que después no la sustentaban. Así era el sistema corrupto y así es hoy en muchas iglesias, hermano. La codicia, hermano, el amor al dinero es una de las grandes debilidades para nosotros. Por eso Jesús, antes de decir que Dios era el que sustentaba nuestras vidas, Él dice, tú no puedes servir a dos señores. Amén. Porque amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Por qué estamos en la iglesia, hermano? ¿Por dinero? ¿Sabes tú que hay gran parte de la gente que está en la iglesia porque Dios los ha bendecido económicamente? ¿Es esa la razón para venir a Dios? No, la verdadera razón es porque somos pecadores y necesitamos un Salvador. Amén. Así es. Pero ¿cómo nos mienten los pastores, hermano? Ven a Dios y Dios te va a bendecir. Ven a Dios y Dios te va a restaurar el matrimonio. ¿Es verdad? Eso sí, sí es verdad. Pero el objetivo principal de que tú estés aquí tiene que ver con lo que va a ocurrir después de esta vida. Amén. Así es. Tiene que ver con el juicio eterno, hermanos. Mira cómo eran de engañados los discípulos, hermano. Marcos 13, del 1 al 12, un poquito más adelante, hermano. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira, tremendo templo, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entre esos textos está el texto de la viuda. ¿De qué quería hablar Marcos? ¿Qué quería mostrar Marcos? Del abuso, de la corrupción. Era tan grande que no le interesaba quitarle todo a la gente. Amén. Así es el corazón humano, hermano. Eso es lo natural en nosotros. ¿Por qué Jesús dice estas palabras, hermano? Parece que Jesús era como medio mala leche, hermanos. Los discípulos contentos diciéndole, Jesús, mira el templo, porque eso no es importante. Amén. Oye, muchos dirán, oye, ustedes tienen una iglesia en una sede. Eso no es lo importante, hermanos. Amén. Tú eres el templo. Amén. Y este templo debe reflejar a Dios. Amén. Por eso Jesús le dije, oye, esto va a ser todo destruido porque esto está todo mal. Y Dios los va a castigar, Dios va a hacer justicia. ¿Entendieron los cabezas de piedra esto? Los discípulos sí. Por eso fueron perseguidos. Amén. Por eso fueron asesinados. Muchas veces por los mismos líderes judíos. ¿Con quién fue más duro Jesús? Según toda la Biblia. ¿A quién lanzó él sus palabras más frías y duras? Contra los judíos, contra los líderes judíos. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres,
porque ni entran ni ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran, nuevamente, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno, 2 veces más que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo el que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que deberían haber hecho, sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Estas son las palabras más duras, hermanos, a los supuestos líderes del pueblo de Dios. ¿Los trató mal? ¿Ustedes creen que les importó? No, porque estaban ciegos, como él dice. Eran guías ciegos. Eran guías que no tenían amor. Eran guías que lo único que buscaban es estar bien, ellos mismos. Santiago 2:5, hermanos. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Qué equivocados estamos, hermano, en nuestro estilo de vida a veces. Y no nos preocupamos de las cosas importantes. Jesús lo que buscaba, hermanos, y Marco a la vez, yo creo, es que los discípulos vieran, hermanos, cuán mal estaba el pueblo y cuánta necesidad era
que esto cambiara. Pero para que cambie alguien debe hacer algo. No podemos quedarnos en pensamientos. No podemos quedarnos en ideas. Porque así es el ser humano, hermano. Podemos tener muchas ideas, muchos pensamientos, muchos planes, muchos proyectos. Pero si no hacemos nada, ¿qué ocurre? Nada. Amén. Sigue todo igual. Así es. Amén. ¿Sabes por qué los cristianos fueron tan perseguidos? Porque ellos entendieron esto. Teníamos que hacer algo. Pero primero tenía que hacerlo Jesús. Amén. Para que recién nosotros pudiéramos hacer algo. Para que recién los discípulos pudieran hacer algo. ¿Qué es lo que era? Preocuparse. Ocuparse de aquellos que están necesitados. ¿Sabes? Yo pensaba en esta viuda. Y yo quiero ser como esta viuda. Yo quiero darle todo a Dios. No quiero guardarme nada. Todos llegamos como ella aquí. Y Dios usó a alguien para que su fe no claudicara. Amén. ¿No creen ustedes que la fe de la viuda realmente es sorprendente? Porque no tenía nada. Muchos a veces vienen los problemas y empiezan los problemas económicos, financieros, y reniegan a Dios. Pero ella no. Ella dijo no. Yo quiero imaginarme, hermano, cuando salió de su casa, si es que tenía casa. Yo creo que miró sus 2 moneditas y dijo, yo sé que Dios me va a ayudar. Yo sé que Dios me va a salvar de esta pobreza. Y se mantuvo firme. Porque Dios es fiel. Amén. Dios no nos llama para dejarnos botados en la pobreza. Así es. Sí, nuestra fe es probada. Y tenemos que resistir el día malo. Pero solo lo haremos por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de creer que Jesús te escogió Amén, Señor. para Así es. mostrar su gloria. Ay, hermanos, muchos dijeron, este matrimonio ya no tiene vuelta. Hasta separados estuvimos, pero le creímos a Dios. Pobres, desnudos, decidimos creerle a Dios. Amén, Señor. Y Él jamás nos ha desamparado, hermanos. Y jamás te desamparará a ti. Amén. Cada vez que sales de tu casa a adorar al Señor, piensa en eso. Amén. Él está conmigo. Amén. Así pensaba la viuda. Él está conmigo. Amén. Aunque esté en la pobreza más grande, Él está conmigo. Aunque esté en la enfermedad más grande, Él está conmigo. Esa es la verdadera fe, hermanos. Esa es la fe que Dios pone en nosotros por medio de su Hijo. Así es, Señor. Amén. Y esa fe te hace cambiar de lugar. De pobre a rico en la fe. ¿Para qué? Para que tú ayudes a otros pobres. Amén. Tenemos que tomar acción, hermanos. Estaba recordando a los hijos de mi primo. Porque él se fue y dejó a su esposa con 2 hijos. Pensando en la predicación, ¿cierto? Pensando en que a veces queremos ayudar a gente que ni conocemos. Así que mañana vamos a ir, hermano,
como iglesia, los que me quieran acompañar con mi esposa, vamos a llevarle algo. Amén. Vamos a hacer la obra del Señor. De alguna manera hay que comenzar, hermanos. Y luego, si ustedes tienen a alguien más, vamos a ir a ese hogar. Amén. Ahora, si sabemos que hay alguna hermana en necesidad o hermano, vamos a ir donde él. Amén. Pero nos vamos a preocupar. Vamos a hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Porque ese es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que nos hace llorar y quedar ahí mismo, ese no es arrepentimiento. Amén. Esos son solo sentimientos, solo emociones. El cristianismo te lleva a la acción. Marcos era un hombre de acción, hermanos. Los discípulos eran hombres de acción, no solo de palabras. Amén. Así que mañana nos juntamos, hermanos, a las 7 de la tarde en mi casa. El que quiera ir, obviamente. En la Amén. iglesia, hermano, todo es voluntario. Amén. Todo. Ahora, si ustedes me dicen, ¿podría ser más tarde? Podemos acomodar el horario de todas maneras. Amén. Pero de que vamos a ir, vamos a ir. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Que esta palabra quede guardada en tu corazón. Amén, Y Señor. que haya arrepentimiento en nosotros para no dejar que este corazón se corrompa, Amén. sino que seamos fiel a la palabra de Dios. Todo hombre, hermano, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios es un hombre y una mujer piadosa, que ama Amén. y que sirve al Señor. Amén. Amén. Oremos para terminar. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Amén, Señor. No queda nada más que decir, perdónanos, Padre. Amén, Señor. Perdónanos porque no hemos hecho lo que tú nos llamas a hacer. Así es, Señor. Y tú nos salvaste, Señor. Tú nos llamaste y nos limpiaste, Señor. Y Amén. nos vestiste de vino fino, no para jactarnos de ellos, Amén, Señor. sino que para ayudar a otros. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos impulse siempre a ser fieles a ti y a tu palabra, Rey. Amén, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que a la viuda, hermano, me hubiese encantado cantar esta canción.